Dios que hemos estado hablando ya por varias semanas. La semana pasada, bueno, tuvimos una pausita, estuvimos ahí repasando algunas otras cosas que teníamos algunas dudas, pero en la semana anterior a esa estuvimos viendo la bondad de Dios, ¿no? Como este atributo comunicable de parte de Dios. Ya ahorita ustedes nos ayudaron a recordar de qué se tratan estos atributos comunicables o incomunicables. La bondad de Dios es un atributo comunicable. Acuérdense, son atributos que Dios comparte con nosotros, pero que nunca vamos a alcanzar la plenitud de Dios en estos. Nunca vamos a ser tan buenos como Dios, ¿no? Y hoy vamos a ver el amor de Dios. Otra vez, el amor de Dios es un atributo comunicable. Es algo que el Señor busca compartir con nosotros y es algo que nosotros tenemos que buscar cada vez parecernos más a Dios relacionados al amor, ¿no? Dios dice que nosotros nos amemos entre nosotros mismos, que amemos a los demás como Dios mismo me amó, ¿no? Imagínate, la palabra que describe el amor que Dios tiene por mí es de la misma manera es la misma palabra que Dios usa para pedirme que ame a mi prójimo, por ejemplo. Incluso que ame a mi enemigo, ¿no? Entonces, como vamos a ver hoy, ¿no? Ese amor no solo es relacionado a las personas cercanas o a tu familia o etcétera, ¿no? Sino incluso a aquellas personas que incluso nosotros descalificamos para ser amadas, ¿no? El Señor nos ha pedido amar como Él, ¿no? Entonces, bueno, bueno, yo traigo aquí mi definición, pero alguien que me pueda decir, dime algo con respecto al amor de Dios, o cómo definirías el amor de Dios. ¿Qué es el amor, particularmente el amor de Dios? Alguien que me pueda decir. Brother. Okay. Uh-huh. Claro, dice ahí en Romanos, más Dios muestra su amor, ¿no? Dice Juan, ¿no? Ámense en hecho y en verdad y no solo de lengua. El amor de Dios, como nos está diciendo Rodrigo, es algo que se hace evidente, que se muestra. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, ¿no? Tal cual el ejemplo que Rodrigo nos está diciendo, ¿no? Siendo pecador, ¿no? Siendo totalmente ajeno, habiendo dado la espalda, yo no merecía ser amado, pero el amor de Dios definitivamente es algo que se muestra, ¿no? Que se hace evidente, es algo que se ve. Nosotros el amor como que somos muy como que decimos fácil que amamos, pero nos resulta más complicado vivir en amor, ¿no? Que es hacer actos, ¿no? El amor son actos, ¿no? Es algo que se hace evidente a través de los actos, ¿no? Entonces es algo que se muestra, es algo que tiene que ser evidente, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. ¿Alguien más que me pueda decir algo con respecto al amor de Dios? Sí, hermana Tania. Sacrificial. Y justamente es eso, una característica totalmente que describe el amor de Dios, que es sacrificial. Te voy a dar una definición que tiene mucho que ver justo con lo que nos está platicando nuestra hermana Tania. Una definición teológica, vamos a decir, del amor, particularmente el amor de Dios. Dice, el amor de Dios quiere decir que Dios se da enteramente a otros. Dios se da sin reserva a otros, ¿no? Y tiene mucho que ver justamente con eso. Esta definición teológica del amor de Dios tiene totalmente que ver con lo que nos está platicando nuestra hermana Tania. Se da, ¿no?
implique lo que implique, ¿no? Eh, lo que implicó para darse al pecador fue morir en una cruz, ¿no? Es un amor sacrificial, ¿no? Así que, bueno, el amor de Dios es ese atributo divino que indica, que da a conocer la disposición que tiene Dios de darse a sí mismo por el bien de otro. Es la disposición que tiene Dios de darse a sí mismo por el bien de otro. Y lo podemos ver justamente en estos ejemplos que ya ustedes estaban mencionando, ¿no? Dios no solo pagó por nuestro pecado, ¿no? Porque no solo fue que estos hombres hay que pagar, ¿no? Y no solo es así como que sacó su cartera y pagó por el pecado, ¿no? Sino que Él se dio a sí mismo. O sea, el pago fue el mismo en Jesucristo, ¿no? Se entregó, se sacrificó, lo mostró, lo hizo evidente, ¿no? Al darse a sí mismo, y esto para el bien de otro. No para él mismo, ¿no? Sino para que otros fuésemos beneficiados con el amor. Podemos pensar, ¿no? Ok, yo digo que amo a mis hermanos, yo digo que amo en la iglesia, a mi familia, no sé. Podemos decir que amamos, ¿no? Pero quizá una forma práctica de poder ver si en verdad amamos es quién se está beneficiando de mi vida, quién se está beneficiando de mí, ¿no? Olvídate tú ahorita de si tú estás tomando el beneficio de alguien, si alguien te está beneficiando a ti, ¿no? Obviamente, cuando pensamos en amor, siempre pensamos en salir nosotros beneficiados, ¿no? Siempre que llegamos a un lugar y no, como que aquí no hay amor. En otras palabras no has sacado un beneficio personal de relacionarte con alguien, ¿no? Pero vamos a verlo desde otra manera, ¿no? Si nosotros decimos que amamos, quizá debamos preguntarnos, ¿no? ¿Quién se está beneficiando de mi vida? Viendo el ejemplo del Señor, ¿no? Tengo la disposición de entregarme para que alguien más se beneficie. Hay muchas expresiones que, por ejemplo, tú haces algo por alguien y después nos quejamos y decimos, ay, me siento usado, ¿no? No, como que me usó, ¿no? Pero en el amor esa es la idea, ¿no? Es más, platicando con Nazo en algún momento era que de pronto estamos en la iglesia y decimos, ay, me siento usado. Pues sí, te paraste aquí, alzaste la mano y dijiste, úsame, Señor, ¿no? Y ya que Dios te usa, dices, ay, me siento usado. Pues no es esa la idea, ¿no? No es esa la idea que Dios te use. No es la idea que si tú estás aquí, alguien se beneficie de una o de otra forma, ya sea con tus bienes, con tus oídos, escuchando a alguien. No sé, hay muchas formas de beneficiar a alguien. Hay muchas formas de darnos a nosotros mismos de manera que alguien más pueda beneficiarse de estas cosas, ¿no? Hay quien pone ciertos atributos de Dios y en esas clasificaciones que hemos dicho que de pronto son un tanto imperfectas, ¿no? Que nos sirven, ¿no? Pero que no podemos hablar de absolutos, ¿no? Ya lo hemos explicado en diferentes ocasiones. Por ejemplo, hay quien dice que el atributo central de Dios es el amor, ¿no? Y que a partir del amor parten los o algunos de los otros atributos, ¿no? Pero hay quien dice, por ejemplo, que el atributo central es, por ejemplo, la santidad. Y tampoco es descabellado pensar que la santidad pueda ser su atributo central, ¿no? Es lógico pensar que el amor podría ser el atributo central, pero pienso en la santidad y también digo, no, pues sí, también la santidad, ¿no? Y hay quien dice, por ejemplo, que la soberanía es su atributo, ¿no? Y que todos los demás atributos son a consecuencia de alguno de estos tres atributos, ¿no? Pero bueno, nosotros no vamos a pensar hoy, o no vamos a tratar
quemarnos los sesos pensando cuál es el atributo central, porque en realidad todos estos atributos conviven en Dios todo el tiempo, lo hemos dicho. No quiere decir que cuando Dios es santo, entonces mientras Dios es santo, el amor queda relegado, ¿no? No es así. Dios es santo, pero al mismo tiempo que Dios es santo y en la misma proporción, Dios es amor, ¿no? Y Dios es soberano, ¿no? Y todos esos atributos, no, repito, a veces tenemos la idea que si Dios está siendo justo, no me está amando, porque si me está disciplinando, ¿no? Si está aplicando justicia en mí, entonces no está aplicando tanto su amor, está aplicando la justicia. Pero si entendemos un poquito el carácter de Dios y lo que ya decíamos, por ejemplo, de Hebreos 12, que dice que Dios nos hace partícipes de su santidad, ¿no? Al disciplinarnos, entonces yo veo que al disciplinarme Dios me está amando, ¿no? Entonces definitivamente no es que se quite el vestido del amor para aplicar justicia, ¿no? Sino que en medio de la justicia Dios es amor, ¿no? Porque ese es el carácter de Dios, ¿no? Y en medio de la misericordia Dios es santo, ¿no? Y en medio de su soberanía por supuesto también es fiel, ¿no? Y todas estas cosas que en su momento hemos podido y estaremos estudiando más adelante, ¿no? Entonces, bueno, Dios muestra su amor, su bondad, su misericordia, su fidelidad, pero también su santidad, su justicia, su ira, ¿no? Todo al mismo tiempo, ¿no? Y eso, repito, no relega a alguno de sus atributos a un segundo plano, sino que Él es todo eso todo el tiempo. Dios es amor, Dios es bueno. Ve a 1 Juan 4:8, no sé si ya les había dicho, pero 1 Juan 4:8 dice así: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Vamos a un punto que me parece interesante que podamos reflexionar. A veces nosotros pensamos que el ser humano es el único objeto del amor de Dios, ¿no? Pero si fuera así, algo así como que antes de que yo naciera, a Dios entonces a quién tenía que amar, ¿no? No, Dios es amor incluso antes de su creación, ¿no? O sea, Dios no necesitó que nosotros existiéramos para entonces ser amor, sino que Él es amor y ha sido amor desde la eternidad, ¿no? Entonces, y es justo lo que está diciendo el verso 8 de 1 de Juan: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios está activo desde antes de la creación. Él es amor, es parte de su carácter, de su substancia, podemos decir, ¿no? Entonces podemos ver que Dios no solamente ejerce su amor hacia su creación o hacia nosotros, ¿no? Porque repito, esto implicaría que Dios empezó a amar hasta que hubo personas, ¿no? Y no es así. Ahora por favor a Juan 17:24. Desde la eternidad y en la relación eterna que ha existido de la Trinidad, una de las manifestaciones, o vamos a decirlo así, el carácter de Dios amoroso se hizo evidente incluso entre esta relación, vamos a decir, intertrinitaria, ¿no? Recuerda, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Y entre ellos ya había un perfecto amor. Por eso nosotros podemos ver que el amor de Dios es eterno. No se tuvo que esperar hasta que nosotros estuviéramos, sino que Dios ha sido amor, ¿no? Y todo el tiempo ha sido amor. Dice Juan 17:24. Jesús hablando en esta oración por sus discípulos, poco tiempo antes de ser entregado
y crucificado, dice así: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora Jesucristo está hablando del amor del Padre hacia Él. Y Jesucristo no está diciendo, me amas hasta que vine a la tierra, ¿no? Me amas hasta que nací a través de María, ¿no? No dice eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta que Dios ya amaba entonces desde antes de que nosotros estuviéramos presentes en la creación? ¿No? Entonces Jesús está hablando, está indicando que había amor, y todo lo que implica el amor, ¿no? Esta cuestión sacrificial, lo vamos a ver un poquito más adelante, esta cuestión de entregarse, esta cuestión de buscar el bien del otro, no, eso ya existía desde antes de la creación, porque todo lo que implica el amor ya existía, como dice aquí, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Los cristianos, entonces, estamos de acuerdo que desde la eternidad Dios ha desbordado de amor. Por eso dice, con amor eterno te he amado, ¿no? Con amor eterno te he amado. Eso implica que no tiene fin, pero que tampoco tiene un principio. El amor de Dios es eterno, ¿no? Ya hablamos nosotros de la eternidad de Dios, no nos vamos a meter con demasiado detalle a eso, pero recuerda, la eternidad de Dios habla de que la eternidad, o que Dios no está sujeto a las dimensiones, ¿no? Al tiempo, al espacio, a lo que pasa en esta tierra, ¿no? Y de acuerdo a lo que estamos viendo, el amor de Dios es eterno, o sea que su amor tampoco está sujeto a la materia, tampoco está sujeto al tiempo. El amor de Dios no está sujeto al espacio. El amor de Dios, como Él mismo es eterno, eterno, ¿no? Entonces, desde esa eternidad, estas relaciones, vamos a decir, intertrinitarias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya eran amor, ¿no? Ya era una relación recíproca, en donde el Hijo, por ejemplo, se somete de manera obediente por amor al nombre del Padre, ¿no? Por amor al Padre, Jesús se entrega para que el Padre sea glorificado. Nosotros estamos viendo cómo Jesús está orando y diciendo, tú me amaste desde antes de la fundación del mundo, con todo lo que eso implica. O sea, el Padre también buscaba el bien del Hijo, ¿no? Eso, repito, desde la eternidad, ¿no? Y por supuesto se hace evidente. Entonces, este Dios de amor se ha revelado a través de su entrega hacia la Trinidad, la participación o la comunicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ve ahora a Juan 14, verso 31. Ahora el Hijo está hablando, ahora Jesús está hablando. Y dice Juan 14, 31, para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. ¿Te estás dando cuenta que nosotros ya sabemos que desde la eternidad Jesús amaba, o el Hijo amaba al Padre? Pero aquí lo que está diciendo es para que el mundo sepa, ¿no? Algo está haciendo para que de manera evidente el mundo pueda darse cuenta de que Jesús amaba al Padre. ¿Qué es lo que hacía para mostrar el amor al Padre Jesús? En este texto, chécalo. ¿Qué hizo Jesús de manera que el mundo pudiera ver que amaba al Padre? ¿Qué? A ver, checa el texto. Juan 14, 31. ¿Qué? ¿No? Okay. ¿Qué hizo Jesús? Obedeció. ¿Te das cuenta? Obediencia. El amor implica obediencia. A veces nosotros creemos que,
ok, si hubiera amor entre nosotros, yo ya puedo hacer lo que quiera, al fin nos amamos, ¿no? Pero te das cuenta que no es así. ¿Qué implicó la obediencia de Jesús al Padre? Su humillación, su muerte, ¿no? El tomar forma de hombre, ser humillado, tomar forma de siervo y a una muerte y muerte de cruz. Y eso lo hizo en parte para que el mundo viera que en efecto el amor que tiene hacia el Padre no nada más es platicado, sino es un amor que se muestra a través de la obediencia. Jesús hizo evidente el amor a través de la obediencia, ¿no? No solo diciendo, Padre, te amo, ¿no? Acuérdate lo que dice Juan, ama de hecho, ¿no? En hecho y en verdad, no solo de lengua, ¿no? No solo, puedes decir que amas a las personas, puedes decir que amas a la iglesia, puedes decir que amas, ¿no? Pero si Jesús hizo evidente el amor y particularmente lo hizo a través de la obediencia, entonces nosotros podemos ver que también debemos hacer evidente el amor y que la obediencia es una muestra clara del amor que nosotros podemos tener hacia los demás. ¿Qué tan obediente eres a alguien? ¿Qué tanto te sujetas a alguien? ¿Qué tanto tú buscas el bien de alguien más antes de buscar el bien personal? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? En este amor que Dios, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo se tenían y se tienen, ¿no? Se hace evidente en esta obediencia, ¿no? Dice un teólogo llamado Wayne Grudem, dice: este amor eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen del cielo un mundo de amor y gozo, porque cada persona de la Trinidad trata de dar gozo y felicidad a los otros. Yo no me imagino a Jesús diciendo, ok, el que merece aquí ser amado soy yo, ¿no? O el Espíritu Santo diciendo, pues sí, que me den, ¿no? Yo merezco. Sino más bien el Hijo buscando el bien y dar felicidad y dar gozo al Padre. El Padre buscando hacer bien y dar felicidad al Hijo, ¿no? ¿Cómo buscas tú dar bien y felicidad a las personas que Dios ha puesto al lado tuyo? Repito, podemos estar pensando en lo que las personas no hacen por ti o lo que las personas no hacen por nosotros, y cada quien dará cuentas a Dios de esas cosas. Pero lo que sí está en nuestras manos es, ¿qué estoy haciendo yo para dar gozo y felicidad a alguien, ¿no? Trabajo, ¿no? Y me esfuerzo quizá toda la semana para llegar y dar gozo y felicidad a mi familia, ¿no? Pero a lo mejor trabajo y no quiero dar gozo y felicidad a mi familia. Lo que quiero es ser reconocido. Lo que quiero es que me vean y yo llegar y mandar, ¿no? Como ya trabajé, pues yo mando, ¿no? Entonces, es importante porque el ser humano somos egoístas, somos egocéntricos y buscamos estar cómodos nosotros, sentirnos bien nosotros, pero ¿qué tanto trabajas para que alguien más se sienta bien con lo que tú estás haciendo? No buscar tú sentirte bien, sino qué tanto luchas y te esfuerzas y te entregas de manera sacrificial para que alguien más en la iglesia, tu compañero de ministerio, tu esposa, tu esposo, ¿no? ¿Qué tanto nos estamos esforzando para dar felicidad y plenitud y dejando a un lado si yo me siento contento o no, ¿no? Él no me dio felicidad a mí, pues
qué bueno, no se trata de eso, se trata de lo que tú estás haciendo por los demás, ¿no? Porque particularmente, bueno, vea 1 Juan 4. Ya vimos que había este amor o hay este amor entre la Trinidad, pero bueno, finalmente Dios es santo y manifestaba su amor en esa santidad y uniformidad en medio de la Trinidad. Pero algo que hizo muy evidente la grandeza del amor de Dios es cuando Él empezó a amar a aquel que no merece ser amado. Porque yo no puedo decir que Jesús no merecía ser amado. Jesús merecía ser amado, ¿no? El Padre merecía ser amado, ¿no? Pero la Biblia dice, ve por favor a 1 Juan 4, verso 9, ¿no? Ya lo platicábamos un poquito, ¿no? Cómo el amor de Dios se caracteriza en la relación que Dios tiene con la humanidad y particularmente cómo se relaciona con aquellos que no merecen su amor, ¿no? 1 Juan 4, verso 9 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Cómo se manifestó el amor por nosotros? En que Dios envió a su Hijo. Yo no puedo decir que mi vida era más valiosa que la vida de Cristo. Por supuesto que no. Sin embargo, fue el precio que Dios pagó por mi vida. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Otra vez, ¿cómo se hizo evidente? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor? No en todo lo que yo me pueda esforzar por amar a Dios. No, el amor consiste en que Él me amó a mí primero, ¿no? Por eso Juan también dice, nosotros, la Reina Valera dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿no? Pero el sentido de esta expresión, nosotros le amamos a Él, ¿no? En el idioma original es más como nosotros podemos amar, o sea, no solo a Él, sino a Él y a los demás por el amor que yo he recibido de Él. O sea, si yo he recibido el amor de Dios, estoy capacitado a dar un amor sacrificial. Si yo no puedo hacer esto, no es que yo tenga un problema con que mi hermano no me ame, con que mi hermano no me dé lugar, con que el hermano... No, ¿sabes qué? Nuestro problema es que cuando tenemos conflicto con esto es que no conocemos el amor de Dios, ¿no? No somos plenos en el amor de Dios. Porque si tú fueras pleno en el amor de Dios, no estarías viendo que tu hermano no hizo tal o cual cosa por ti, ¿no? Porque si tú observas lo que hizo Cristo por ti, dar su vida por el pecador, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de verdad, si nosotros tuviéramos eso en mente y presente todo el tiempo, no estaríamos pensando, ay, no me hizo, no me dio, no me sonrió, lo que sea, ¿no? Entonces es importante que nosotros lo que debemos hacer entonces para ser plenos en el amor es conocer el amor de Dios, ¿no? O sea, no esperes de alguien, de un ser humano tan imperfecto como tú, porque no puedes decir que tú o yo amamos de manera perfecta, porque pues es evidente que no amamos de ninguna de forma perfecta. Pero no esperemos de tu vecino, de tu esposa, de tu esposo, de un ser humano falible como tú, algo que solo Dios puede hacer por ti, que es amarte. Yo de pronto me pongo a pensar, no sé tú, pero a mí sí ha pasado por mi mente, gracias a Dios hace mucho tiempo, ¿no? Pero
en algún momento sí pasó por mi mente así como que, ay, no sé, Señor, si en realidad me amas, ¿no? No sé si lo has pensado. Yo te soy honesto, lo llegué a pensar, ¿no? O sea, como que, ay, Señor, ¿será que me amas? No se te hace una pregunta totalmente fuera de lugar, ¿no? Jesús en la cruz muriendo por el pecador. Imagínate, Jesús en la cruz muriendo por ti y tú preguntándole si te ama, ¿no? O sea, ¿qué más tendría que hacer Dios para mostrar el amor si ya entregó su vida? No hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos, ¿no? No hay mayor amor. Y Él lo hizo. Así que es importante entonces que nosotros empecemos a observar, a conocer, a ver el amor de Dios. Ahora ve a Juan 3, el Evangelio de Juan 3, verso 16 y 17. Muchos de nosotros no sabemos de memoria estos versos. Recuerda, estamos hablando ahora del amor de Dios, pero manifestado, hecho evidente ahora de manera clara hacia el pecador, ¿no? Hacia aquel que no se merece ser amado. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera, o sea, Dios te amó de una manera tan grande que Cristo fue a la cruz para que no mueras. De verdad, el domingo compartíamos, ¿no? Y a mí me quedó muy en el corazón y en mi mente esta cuestión de cuando yo tengo un buen entendimiento de Dios, un buen entendimiento de quién soy yo y un buen entendimiento del Evangelio, tengo un buen entendimiento, decíamos el domingo, de la iglesia, ¿no? Porque si tú llegas a la iglesia considerando quién es Dios, pues resulta que el importante no eres tú en la iglesia, ¿no? No soy yo. Si tú tienes un buen entendimiento de quién eres tú, ¿no? ¿Quién eres tú? Pues un pecador que si no fuera por la misericordia de Dios estaríamos muertos el día de hoy, ¿no? Sin embargo, yo llego a la iglesia como aquel que no como quien merece ser tratado bien o como quien merece ser puesto en tal o cual lugar, sino aquel que ya recibió gracia, ¿no? Un entendimiento claro del Evangelio. Lo que ya leíamos, ¿no? Lo que estamos leyendo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tengas vida eterna, ¿no? Verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Déjame leerte ahora el mismo verso en la NTV. Vamos a ensanchar un poquito nuestra vista sobre estos versos que los conocemos muy bien, pero que creo que vale la pena estar analizando, ¿no? Y llevándonos en nuestro corazón. Dice el verso 16 en la NTV, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. O sea, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, o sea, único, no había otro, único Hijo. Tú pienso haciéndolo quizá un poco más a nuestro nivel, ¿no? Cuando le piden a Abraham, ¿no? Dar a su hijo. Si a mí me pidiera Dios a alguna de mis hijas, ¿sabes qué le contestaría? O sea, quisiera decirte que le diría, sí, Señor. La verdad es que le diría, yo creo, hoy así, yo creo que le diría, ay, Señor, no, no te puedo decir que le diría, sí, Señor, órale, lo que tú quieras. Honestamente, no sé tú, yo creo que yo no lo haría así.
Me gustaría poder decir que sí, pero siendo honesto, no creo. Tengo 2 hijas. Abraham dio y entregó a su único hijo. Y digo un poco más a nuestro nivel porque, bueno, pues es un ser humano de alguna manera, y lo entregó, ¿no? Y lo llevó y no solo lo entregó, sino estaba dispuesto, agarró para sacrificarlo. ¿Te imaginas eso? Okay. Finalmente fue lo que Dios hizo, ¿no? Su único hijo lo entregó por nosotros pecadores. Hermano, si eso no te parece que Dios te ama, no sé qué más puede hacer Dios por nosotros, ¿no? O sea, a veces esperamos tantas cosas de tantas personas, pero repito, voltea a ver el amor de Dios por ti, ¿no? Así que debería causar un gran gozo, ¿no? Saber que el Señor nos ha amado de tal manera que entregó a su Hijo por nosotros. Pero ¿sabes qué? Dios es amor, ¿no? Esa es la naturaleza de Dios. Ese es el carácter de Dios: darse, entregarse, servir, amar. Ahora ve a Deuteronomio 7. Dios ha hecho evidente, ya decíamos, hacia el pecador su amor. El pueblo de Israel es un principio que vemos desde el Antiguo Testamento, ¿no? Dice Deuteronomio 7, verso 7, dice: el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. ¿Por qué el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto? Porque eran muy buen pueblo, porque eran bien obedientes, porque eran bien amorosos, porque habían, no sé, no. La única razón que dice aquí Deuteronomio es por amor. ¿Por qué el Señor nos ha traído y estamos hoy aquí? Porque somos bien capaces, porque somos buenos, porque somos nada rebeldes y bien obedientes al Señor. No, por amor. Porque el Señor nos ha puesto a servirle. Porque somos, otra vez, bien capaces, porque podemos hacer bien las cosas, porque hemos hecho gala de nuestra santidad. Porque Él es amor, ¿no? Esa es la única razón por la cual el Señor nos ha amado. Ahora ve a Romanos 5, verso 6. Romanos 5, verso 6, dice así: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por uno bueno, ¿no? Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo éramos? Débiles, injustos, en otras palabras, impíos. No buscábamos a Dios, no buscábamos agradar a Dios en nada, ¿no? Dice la Reina Valera: apenas moriría alguien por un justo, ¿no? Si tú te entregas por alguien, a lo mejor pensarías que por alguien que valga la pena, ¿no? ¿Por quién morirías? Pues por alguien que valga la pena morir, ¿no? Sin embargo, dice la Biblia que nosotros, siendo impíos y pecadores, y nuestra vida no valía más que la vida de Cristo, ¿no? Otra vez, ¿por qué lo hizo? Siendo impíos, siendo pecadores, siendo débiles, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros.
Tú dime si el amor de Dios no ha traído beneficio a tu vida, ¿no? Decíamos, el amor implica que se da, y no solo se da, sino se da buscando dar un beneficio, beneficiar a alguien con ese amor. El Señor no solo nos platicó que nos amó, sino que el amor de Dios trajo beneficios a nuestras vidas, trajo esperanza, trajo salvación, nos libró del infierno, literalmente, ¿no? Ahora veamos lo mismo, ¿no? La pregunta con la que iniciábamos, ¿no? ¿Qué beneficio le ha traído a la gente de alrededor tuyo que lo ames, ¿no? ¿Qué beneficio tiene? Repito, olvídate del beneficio que tú has tomado de alguien, o si alguien te ha beneficiado o no. Pregúntate hoy, ¿cuántas personas se benefician de ti, de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tus desvelos, yo digo cuántas, pero quizá vamos a decirle un poquito, ¿no? Habrá alguien. Y bueno, quizá haciéndolo un poco más evidente, alguien, yo diría, no de tu familia, porque pues de nuestra familia, pues evidentemente, pues sí, nos desvelamos por nuestros hijos, por la gente que amamos, etcétera, ¿no? Pero alguien que no sea de tu familia. Es más, usando el principio de lo que hizo Dios, ¿no? Por el pecador, por el que no se merece. Piensa en alguien que tú te cueste trabajo amar. No digas su nombre. Piensa en alguien que te cueste trabajo amar, que tú digas que no se merece el amor o que no se merece tu amor, porque a lo mejor es pecador, porque a lo mejor tú no has sacado el beneficio de él, entonces pues dices, pues yo no le voy a dar beneficio, porque aquí somos los seres humanos, le damos un beneficio a alguien cuando yo ya saqué primero un beneficio de él, ¿no? Piensa en alguien que te cueste trabajo amar. Ahora piensa si se ha beneficiado de tu vida. O en otras palabras, hay alguien, no solo tú, hay alguien que se beneficie de tu relación con Dios. Evidentemente tú te beneficias de tu relación con Dios, ¿no? Nosotros tenemos un beneficio de nuestra relación con Dios, ser salvos, muchas cosas que el Señor trae como beneficio a nuestras vidas. Ok, ¿tu relación con Dios beneficia a alguien más, no solo a ti? Y repito, ya no solo que no te beneficie a alguien más, sino que beneficie a alguien que te cueste trabajo, a alguien que tú dices, no, él no ha hecho nada por mí, no. ¿Quién se ha beneficiado de tu vida? Si la respuesta es que nadie, creo que estamos en un muy buen momento de tomar decisiones en ese sentido y empezar a vivir como Cristo, ¿no? Y empezar a imitar a Cristo. Cristo no llegó a la tierra a decir, ámenme todos, ¿no? Atiéndanme todos, todos escúchenme, en el sentido de que, sino, Él vino a la tierra a servir y no a ser servido. ¿No te parece que los seres humanos hacemos todo lo contrario, ¿no? Como que lo que queremos es ser servidos, ¿no? Pero eso no es el ejemplo que hemos tomado de Cristo, ¿no? Ve por último a Mateo 22, verso 35. El amor de Dios es, como ya hemos visto, es un atributo comunicable. Debemos imitar a Cristo, debemos imitar a Dios, ¿no? Particularmente en este atributo, siendo como Él, ¿no? Dice Mateo 22, 35, dice, uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, o sea, no era una pregunta honesta, sino quería poner a prueba, ¿no? al Señor, ¿no? Le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Él le contestó, ¿no? Si te fijas, este hombre le está preguntando cuál es
el gran mandamiento y está hablando de uno. O sea, de todos, ¿cuál es el más grande? Pero como vamos a observar, Jesús no solo le dice un mandamiento, en realidad le dice dos, pero en resumen sí es uno. Vamos a ver por qué. Dice, verso 37, y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Y hasta ahí podremos decir, bueno, Señor, o sea, sí, está bien, ¿no? Este es el primer y primer mandamiento. Y dice el verso 39, el segundo es semejante a este. O sea, está diciendo, la palabra semejante quiere decir es igual. O sea, no es más importante el primero de amar a Dios. El que sigue es igual, o sea, en semejanza de importancia, ¿no? El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿no? A lo mejor yo puedo decir de manera fácil, Señor, yo te amo a ti. Pero Jesús dice, puedes decir que amas a Dios, pero ¿cómo vas a amar? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no ves y a tu hermano que tienes cerca? No amarlo si es que lo ves, ¿no? O sea, es incongruente. Por eso aquí está diciendo, si en verdad amas a Dios, se tendría que hacer evidente de la manera en la que estás amando a los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo. Esta palabra prójimo literalmente quiere decir próximo. Y termino con esto, ¿no? ¿Te acuerdas de la parábola del buen samaritano, ¿no? Les está diciendo, amarás a tu prójimo, y alguien también, para probar a Dios, le dice, bueno, entonces ¿quién es mi prójimo? ¿No? ¿Te acuerdas? Porque ellos creían que sus prójimos eran solo algunas personas, ¿no? Que ellos consideraban, porque pues yo puedo decir mi prójimo, que literalmente es próximo, pues bueno, mi esposa y mis hijos, y pues a ellos los amo, pues no, pues son mis próximos, no. Pero algo que me llama mucho la atención de estas personas, ¿te acuerdas? Primero pasa un intérprete de la ley y ve a este hombre que estaba tirado, ensangrentado y que lo habían asaltado. Y dice que va caminando. ¿Y te acuerdas cuál fue la actitud de ellos? Dice que se alejaron. O sea, el levita, ¿no? Y después el buen samaritano va, lo ve de lejos y camina hacia él. O sea, lo hizo su próximo. Un samaritano no se merecía nada, ¿no? Un samaritano, o sea, cualquiera pudo haber dicho al samaritano, pues él se merece que lo asalten, y él se merece que lo maltraten, y él se merece, por toda la tradición que había relacionada a los samaritanos que no veremos hoy, ¿no? Pero el punto es, el buen samaritano, ¿no? Lo hizo próximo, se acercó a él. ¿Qué tienes que hacer? ¿Quién es tu prójimo? A quien tú hagas prójimo. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte. No esperar a que alguien se acerque. Nosotros tenemos que ir y hacer próximos, ¿no? Y buscar beneficiar a las personas, ¿no? Otra vez, olvidémonos de estar en el centro nosotros, ¿no? Sino hagamos lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Busquemos el ejemplo de Jesús. Inclina tu rostro y oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque eres bueno, Señor, y por tu amor, Padre, que has mostrado